Hola, bienvenido nuevamente. En este video crearemos nuestro script de generador de texto, el cual estará encargado de instanciar todos los text hits que aparezcan dentro de nuestro juego. Volvamos a nuestro script generador text hit que habíamos creado previamente y vamos a crear primero una referencia a un text hit y va a ser de tipo public text hit. Le llamaremos texto hit para cambiar un poco. Y luego vamos a crear un método. Vamos a eliminar esto. Un método public void crear texto hit. Y este método tendrá una serie de parámetros. Lo primero que tomará es un text hit. Luego va a tomar un string llamado contenido. Va a ser el contenido de nuestro text hit. Puede ser un número, palabras, etcétera, etcétera, etcétera. Una transformada. Transform, que va a ser el padre. Parent. El padre al cual va a aparecer este text hit. ¿Dónde va a aparecer nuestro text hit? Va a estar definido por su transformada padre. Una variable tipo float que va a ser el tamaño de nuestro text hit. También color. Vamos a crear también un vector 2, desfase en X, y un vector o simplemente podremos crear un vector un vector de 2, sí, un vector de desfase en X y un vector de desfase en Y, o mejor especificado rango desfase X y rango desfase en Y, y va a ser un rango de desfase para nuestro text hit no aparezca siempre en el mismo punto, puesto que es muy monótono que siempre vaya apareciendo en la misma posición, y por eso vamos a crear un rango de desfase para nuestro text hit. Y también vamos a, por último, hacer referencia float tiempo de vida. Bueno, quedó un método bastante largo. Vamos a seleccionar aquí y nos vamos para allá. Apretamos Enter para mejorar un poco la lectura de nuestro método. Porque no debería ser que nosotros tengamos que ampliar nuestra pantalla para que podamos ver nuestro método. Y bueno, este método es un método bastante amplio, toma muchos parámetros, pero luego podremos crear nuestros propios overrides que tomen una menor cantidad de parámetros. Lo primero que haremos será determinar el desfase de nuestro text hit, de la posición de nuestro text hit. Vamos a crear un vector 3, le llamaremos desfase, y va a ser un nuevo vector 2. Lo igualamos a vector 2 porque después nuestro vector 3 hace el casting automáticamente, y así nos evitamos hacer el casting de la transformada. Y nuestro componente va a ser igual a random.range, y aquí vamos a utilizar nuestro rango de fase en X, rango desfase en X punto X, y
Luego nuestro desfase en i. No, aquí tenemos que crear dos vectores. Aquí nuestro vector 2 nos pide dos coordenadas. Y cada una de esas coordenadas, x e y, va a ser un valor aleatorio dentro de un rango que vamos a especificar. Para la variable x tenemos el rango de fase x.y. Para nuestra variable x vamos a obtener un valor aleatorio dentro de este rango, que va a ser rango de fase x.x y rango de fase x.y. Y esto lo haremos utilizando un vector 2 de rango de desfase. O podríamos crear otra variable, otra clase, para mejorar un poco lo que es la sintaxis. Vamos a crear un rango, una nueva clase llamada rango. Y vamos a abrir este valor, vamos a borrar todo y vamos a crear dos variables, un float que le llamaremos mínimo y un float que le llamaremos máximo. Vamos a borrar la herencia a monoBehavior. No queremos que herede de monoBehavior, puesto que esto no es más que un contenedor de dos variables, mínimas y máximas. Ahora volvemos a nuestro TextHit y podemos modificar este vector 2, porque el vector 2 nosotros lo tenemos más asociado a lo que es posición, distancias, fuerza, etc. Y aquí vamos a llamar un rango y le pondremos rango x, y acá un rango y vemos cómo ya mejoró muchísimo lo que es la sintaxis. Aquí vamos a llamar a nuestro rango x punto vamos a nuestro rango. Estas variables tienen que ser públicas para poder acceder y configurarlas desde afuera. Voy a arreglar aquí. Ok, esta es una práctica muy común, crear propias clases para generar distintos tipos de datos simples como estos. Ahora sí, rango x punto mínimo y rango x punto máximo. Ok, vamos ahora a definir nuestro valor en y, perdón. Va a ser igual a rango y punto mínimo, el valor mínimo, y el valor máximo, rango y punto máximo. Ok, y aquí yo ya tengo mi vector de desfase. Vamos a cerrar aquí los paréntesis. Ok. Entonces vamos a tener un desfase que va a estar basado en valores aleatorios, y también creamos nuestra propia clase de rango que va a estar a cargo de generar rangos con mínimos y máximos. Ahora lo que haremos será crear un nuevo GameObject. Y nuevo texto o nuevo TextHit. Lo vamos a llamar nuevo TextHit. Va a ser igual a, esto no es nuevo, instant shade TextHit, coma, el padre va a ser igual, o sea, la transformada. Aquí nos pide nuestro parent, o también podemos utilizar otro override con la posición. Vamos a utilizar el override de la posición, y la posición va a ser igual a nuestro parent,
a la transformada de nuestro parent.position. Luego vamos a definir cuál va a ser la rotación de nuestro nuevo GameObject, de nuestro nuevo TextHit. Y va a ser, vamos a llamar a quaternion.identity para no modificar la rotación. Y luego el padre de nuestro nuevo texto. Creo que es algo obvio, nuestro parent. Y aquí no especificamos nuestro TextHit, no especificamos el tipo de variable. Vamos a especificarlo como un TextHit. Ahí está. TextHit, nuevo texto, va a ser a la instancia del TextHit con el que yo llame a mi variable crear texto. Crear texting en mi método. Ok, esto ya está comenzando a tomar forma, pero falta setear algunas variables, porque nuestro TextHit contiene una serie de variables que vamos a modificar. Lo primero que haremos será setear su tiempo de vida. Nuevo TextHit.tiempo de vida va a ser igual a tiempo de vida, haciendo referencia a nuestra variable local. Lo que haremos también es su color TextMesh. Vamos a llamar al TextMesh dentro de nuestro TextHit.color va a ser igual al color que nosotros configuramos dentro de nuestro parámetro. Ahora lo que haremos será también modificar el tamaño del carácter utilizando la propiedad characterSize. Va a ser igual a nuestra variable tamaño. Ok, ya veo que están viendo todo por dónde va todo esto. Y nuevo TextHit.textMesh.size. Falta el tamaño el tamaño ya lo tenemos, falta el contenido. Y el contenido lo utilizamos llamando a la propiedad text. Y esto va a ser igual a nuestro string contenido. Ok. Y ahora cada vez que llamemos a este método, nosotros podemos introducir un TextHit y nos generará el TextHit con las condiciones con todas estas propiedades que nosotros especifiquemos. Ahora vamos a hacer una prueba. ¿O no? No, todavía no estamos listos para hacer prueba porque esto requiere un overload, este método. Requiere un overload porque uno, es muy largo, tiene muchos parámetros, y dos, el string nos acepta solamente un string como contenido, y muchas veces nosotros vamos a querer utilizar un número como contenido, y si hacemos eso nos va a arrojar error y tendremos que convertir a string cada vez que queramos utilizar un número dentro de nuestro método. Vamos a crear otra forma de nuestro método, un overload, crear texto hit. Ok. Y crear texto hit, vemos que es el mismo método. Crear texto hit tiene el mismo signature, pero va a tener distintos parámetros y por lo tanto vamos a poder llamarlo desde afuera. Y este texto hit hará exactamente lo mismo que el otro, text hit, pero lo que cambiará es que su contenido será de tipo float, contenido. Y todo lo demás será exactamente igual. Float, tamaño, color. Me faltó la coma. Así que vamos a crear nuestro nuevo overload de este método.
método rango x. Básicamente es un copy-paste de nuestro método anterior, float tiempo de vida, pero con un contenido igual a el anterior. Y básicamente aquí tenemos dos opciones. Una, o copy-pastear este método dentro de este y cambiar el string, nuestro float por string, o llamar dentro de este método a este método, pero haciendo alguna modificación. Vamos a hacer lo segundo. Y lo que haremos primero será, vamos a crear un nuevo string y le llamaremos contenido. Y va a ser igual a contenido string. Y va a ser igual a mi contenido, que es una variable, un float.toString. Y lo que hará este método toString es convertir a un float en un string. Y ahora nuestro número ya no será un número, sino que será una serie de caracteres. Y luego vamos a llamar aquí, crear texto hit. Vamos a llamar al texto de arriba, text hit, vamos a utilizar nuestra variable text hit. Luego contenido string, transform, tamaño, color, rango X, rango Y y tiempo de vida. Hay un problema acá. Aquí puse tiempo de vida. Ahí sí. Entonces básicamente lo que hacemos con este overload es llamar a la misma función, pero previamente convertido nuestro float a string. Vamos a crear otro overload que sea más sencillo para un caso general. Y lo último que me vengo a dar cuenta es que no seteamos la posición de nuestro texto hit. No utilizamos nuestra variable de desfase. Y aquí lo que vamos a hacer a nuestra posición, vamos a sumar nuestro vector de desfase. Y de esa forma aplicar nuestro desfase a la posición inicial de nuestro text hit. Ahora sí que sí, vamos a crear un tercer overload de nuestro texto hit, crear texto hit. Y este básicamente tendrá un contenido. Y de momento no haremos absolutamente nada. Vamos a llamar a nuestro text hit. Dice, hola, estoy creando un texto hit. Ahora lo que haremos será, vamos a crear un rango dentro de nuestro generador de public, generador text hit, un rango public, y va a ser un rango por defecto. Rango, y pondremos rango X default. Y también vamos a crear un rango y default. Y en start lo que haremos, setearemos estas variables, rango X default punto mínimo va a ser igual a -1 y rango X default punto máximo va a ser igual a 1. Vamos a hacer lo mismo, rango y default punto mínimo va a ser igual a -1 y rango y default va a ser igual, máximo va a ser igual a 1. Aquí lo escribí mal. Default. Ok. Y esto lo haré básicamente para no tener que crear rangos de forma innecesaria en el caso de que no necesite un rango muy específico. Simplemente
voy a utilizar el rango default. O lo otro que podríamos hacer es crear un nuevo, lo adivinaron, un nuevo overload de nuestro método donde no se especifique el rango y que el rango esté especificado dentro del mismo método. Bueno, y hasta aquí llegaría este video. Ha sido un video bastante largo porque hemos visto bastantes conceptos y en el próximo video ya estaremos implementando nuestro nuevo y flamante creador de TextHit. Nos vemos.